Buenos días, autoridades, representantes de empresas que forman parte de la Fundación Jóvenes y Deporte, representantes también de federaciones deportivas extremeñas y otras entidades deportivas de la región, ponentes, medios de comunicación y congresistas. Bienvenidas y bienvenidos a esta 10ª edición del Congreso Deporte, Igualdad y Empresa que inauguramos esta mañana en la Sala Malinche del Complejo Cultural San Francisco en la ciudad de Cáceres. 10 ediciones de este congreso, 10 que se dice pronto, de este punto de encuentro que comenzó su andadura un 27 de noviembre de 2015 en las instalaciones de la Facultad de Ciencias del Deporte de esta misma ciudad de Cáceres. Un congreso innovador en España que ha logrado perdurar y evolucionar, además de ajustarse a las nuevas demandas y preocupaciones de la actualidad. Fue una iniciativa valiente en su momento que puso de manifiesto las desigualdades presentes en nuestra sociedad en lo que se refiere al deporte y también a la empresa y en otros sectores como la comunicación o el asociacionismo. Al mismo tiempo dio luz a oportunidades y herramientas que tenemos en nuestras manos para combatir y eliminar esas desigualdades. Miramos atrás y vemos que hemos recorrido mucho camino, pero también que todavía queda por recorrer y es por eso por lo que hoy estamos aquí. Nos encontramos en la maravillosa, mágica e histórica ciudad de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cáceres es historia, patrimonio monumental, gastronomía, naturaleza, fiestas, actividades, tradición y modernidad. Cáceres es, en definitiva, vida, es deporte y, cómo no, también es igualdad. Toda aquella persona que visita Cáceres se queda marcada por esta vibrante ciudad que combina su rico pasado con una vida moderna activa. Es un destino turístico popular tanto para aquellos que quieren disfrutar de la historia y la arquitectura como para los que buscan disfrutar de la belleza natural y la hospitalidad de nuestra Extremadura. Cáceres es deporte, es pasión, esfuerzo y talento. Y hoy la ciudad da un paso firme para convertirse en Ciudad Europea del Deporte 2026. Una candidatura que no sería posible sin nuestros deportistas, auténticos referentes que han llevado y que siguen llevando el nombre de Cáceres a lo más alto. Desde el paratriatlón hasta la escalada, pasando por el fútbol, el golf, el atletismo, el pádel, la natación o el tiro con arco, todos ellos son y representan nuestros valores y nuestra historia. Paula Santamaría, Kini Carrasco, Tatiana Fernández, Carmen Acedo, Sonia Bejarano, Alberto Ginés, David Rocha, Nico Marina, José María Panadero, Sonia Rubio, Jorge Rubio, Javier Aragoneses, Fran Guerra, Fátima Agudo, Lorena Rufo y Jorge Campillo. Con ellos y con todos vosotros, Cáceres se lanza a por este reto. Damos paso al vídeo oficial de nuestra candidatura. Con este elenco de deportistas, estas maravillosas instalaciones y esta profesionalidad en la gestión de los eventos deportivos, no tenemos dudas de que conseguiremos esa nominación a Ciudad Europea del Deporte 2026. Y dentro de esta maravillosa ciudad de Cáceres nos encontramos hoy en la Sala Malinche de este complejo cultural San Francisco que se encuentra en el antiguo convento de San Francisco, un edificio histórico que data del siglo XV. Fue fundado por los franciscanos y en estos siglos ha tenido diferentes usos, desde un lugar de culto
hasta un hospital. En la actualidad, gestionado por la Diputación Provincial de Cáceres, este complejo cultural San Francisco es un espacio dedicado a la promoción y la difusión de la cultura en Cáceres, pero también en toda la región. Este 10º Congreso Deporte, Igualdad y Empresa está organizado por la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes. Se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cáceres y de la Diputación Provincial de Cáceres, instituciones a las que agradecemos el apoyo brindado a esta iniciativa. La historia de este congreso, a lo largo de sus 10 ediciones, demuestra el impacto positivo que ha tenido en nuestra comunidad. En mantenerse en pie durante todo este tiempo es un logro destacado que debe ser reconocido y valorado. Cada edición ha supuesto un reto, pero también una inspiración para el futuro. Me gustaría ahora cederle la palabra a don José Alberto Cacho Macías, director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte, entidad organizadora de este congreso. Gracias, Estrella. Es un placer que seas la moderadora de este congreso. Y buenos días a todos y a todas aquellos que habéis decidido acompañarnos en este 10º Congreso de Deporte, Igualdad, Empresa y, cómo no, pues mujer. Gracias a nuestro director general, Santi Amaro, y a mis compañeros de la Dirección General de Deporte por acompañarnos a lo largo del día de hoy, al resto de autoridades, presidentes, deportistas que estáis aquí. Pero permitirme, por favor, que salude personalmente a todas nuestras ponentes, a Marisol, a Paloma, a Guadalupe, a Rocío, a Rosario y a María, que anda por ahí, que le están poniendo el micro. Gracias de verdad por responder a nuestra llamada y por daros citas hoy aquí en Cáceres con nosotros, porque creo que es un auténtico placer contar con mujeres que han sido referentes en el deporte a nivel regional y a nivel nacional. Y por eso desde aquí os pido, por favor, un fuerte aplauso para todas ellas que nos acompañan a lo largo del día de hoy. Como hemos dicho, nos encontramos en el décimo congreso, un congreso cuyo objetivo final, como hemos estado diciendo, es acabar con la desigualdad entre el hombre y la mujer en todos y cada uno de los diferentes ámbitos, ya sea en el ámbito social y en este caso pues en el ámbito deportivo, poniendo de manifiesto los éxitos que ellas han ido alcanzando tanto en el mundo del deporte como en la comunicación deportiva o como puede ser la gestión deportiva. Un congreso que tiene, como hemos dicho, eliminar la desigualdad y un congreso que se ha convertido en un foro de participación, de conocimiento y de compartir experiencias, y también creo que lo había mencionado anteriormente, en este caso Estrella, que se ha convertido en referente a nivel nacional y hemos sido el espejo y la copia de otras comunidades para llevar a cabo el desarrollo de congresos muy similares al que se desarrolla aquí hoy. Sigue un formato muy específico, vamos a llevar a cabo el desarrollo de una serie de ponencias y al final también tendremos una mesa de debate donde todos los que estáis presentes tenéis la posibilidad de transmitir o preguntar a todas ellas cuáles son vuestras dudas o cuáles son vuestras inquietudes. Va a comenzar nuestro congreso María Pérez, que ya llega, a la cual, ¿qué decir de ella? Doble medallista olímpica en París. Gracias, enhorabuena, de verdad, por el hito histórico que conseguiste en el deporte a nivel nacional. Y gracias por darnos ese momento que diste con nuestro paisano, con Álvaro, cuando las cámaras te grabaron en ese momento donde tú resaltabas en lo difícil que es para algunos deportes poder copar los medios de comunicación y que hay que hacer un hecho histórico para que seáis portada de cualquier medio de comunicación. Enhorabuena por lo que conseguiste. A continuación tendremos una mesa de debate con 4 ponentes. Tenemos a Marisol Casado, una de las primeras mujeres al frente de una federación internacional, como fue la de triatlón, y miembro del Comité Olímpico Internacional. También estará Rocío Pérez, responsable de comunicación de la Liga. Y qué decir, Rocío, al frente de la comunicación de uno de los entes creo que más importantes a nivel nacional en el mundo del deporte, una máxima referencia, quizás una de las empresas que más factura a nivel de España, y creo que una mujer se encuentre al frente de la comunicación de la Liga dice mucho de una mujer. Y también tendremos en esa mesa pues a nuestras 2 representantes extremeñas, a Guadalupe Porras, también
una pionera, porque fue la primera asistente en la Liga, en Primera División, en debutar, y si no me equivoco y no me corriges, también la primera asistente en una final de la Copa del Rey, Atlético de Bilbao, Real Sociedad. Por lo tanto, creo que también es un hito para los extremeños y un orgullo para los extremeños que estés aquí hoy. Y tenemos a Rosario Pérez, responsable de Clúster Extremadura, que se recorre toda nuestra región, hablando de patrocinio deportivo, de crear un plan de igualdad, de sostenibilidad en el deporte, empresaria en el deporte, que hoy, antes de estar aquí, también ha tenido que hacer frente a sus negocios, o sea, no los ha dejado aparcados, y que es también un orgullo para nosotros que nos acompañes en esa mesa. Y finalmente, pues cerrará este congreso, para mí, la voz del deporte, la voz con la que uno ha crecido y la voz que ayer, y la primera vez que la conocí, solo me bastó un minuto para transportarme a estar sentado delante de la televisión y escucharla retransmitir cualquier ejercicio de gimnasia de nuestros equipos nacionales, y cómo, a pesar de que cometieran algún fallo, ella seguía diciéndonos que teníamos todavía la esperanza de seguir luchando y creando esa ilusión para todos los españoles de que podíamos estar en el podium en cualquier final europea, mundial o en cualquier final olímpica. Gracias, Paloma. Espero que para muchos de los que están aquí hoy tengan, en este caso, esa misma sensación que yo tuve ayer cuando te escuché hablar por primera vez y que nos conocimos. De verdad que es un orgullo para la Fundación Jóvenes y Deportes llevar a cabo el desarrollo de este congreso. Creo que tiene que seguir manteniéndose a lo largo, porque esas desigualdades cada vez están más paliadas, cada vez son menores, pero tenemos que seguir dándole voz a los éxitos del deporte de la mujer. Y también quiero destacar a todas las que estáis aquí hoy, y no me voy a olvidar de vosotras, porque hoy tenemos la suerte de contar con las que son las verdaderas protagonistas del deporte femenino todos los fines de semana. Ellas lo son, han conseguido, todas las ponentes que están aquí, muchísimos logros a nivel nacional y son un ejemplo a seguir, pero vosotras sois las que nos defendéis todos los fines de semana y nos hacéis creer o estar ilusionados en el éxito del deporte femenino, porque hoy contamos con deportistas del voleibol Arroyo, del Cacereño, del Alcáceres, del Club Baloncesto, del Adar Gimnasia. De verdad, es para mí un placer que estéis aquí, al igual que es un placer contar con todas las deportistas del Centro de Tecnificación de Cáceres, que creo que tienen la misma ilusión y el mismo sueño que tuvo María, y que ojalá ellas también tengan la suerte de alcanzar ese sueño y que el día de mañana estén aquí y siendo también referentes a nivel nacional. Darle las gracias a todos mis compañeros de la Fundación Jóvenes y Deportes por la organización de este evento y el trabajo que ello conlleva, y darle las gracias a la ciudad de Cáceres, que en el día de hoy se juega a ser capital europea del deporte, y tengo más que seguro que va a conseguir ser esa ciudad y esa capital europea del deporte que es necesaria para nuestra región. Buenos días y espero que disfrutéis de este congreso. Gracias, José Alberto, por tus palabras. 10 años de esfuerzo, aprendizaje y crecimiento compartido, tratando de plantear un futuro más justo y lleno de igualdad de oportunidades. Al hacer memoria vemos un camino recorrido lleno de logros, de desafíos superados, pero también de nuevas dudas, de nuevos retos y de impacto real que nos ha acercado a esa transformación y a esa igualdad que tanto soñamos. Y para ello, y ahora ya sí tengo que tirar de hemeroteca, en estos 10 años de vida hemos contado nada más y nada menos que con 162 ponentes. Hemos estado presentes en 5 ciudades extremeñas, como son Mérida, Badajoz, Villanueva de la Serena, Don Benito y esta maravillosa ciudad que nos acoge, Cáceres, todo ello con formatos muy diferentes que han ido desde ponencias magistrales a mesas de debate, pasando también por talleres prácticos, formatos experienciales o incluso un cineforum. Por este congreso han pasado ponentes de máximo nivel nacional e internacional. Se han tratado temas como la conciliación en el deporte y en el ámbito laboral, la figura de la mujer en los medios de comunicación, la apuesta empresarial por el deporte femenino o el impacto de los grandes eventos dirigidos a mujeres.
Se ha hablado de empoderamiento, de emprendimiento, de malas madres, de marketing en femenino, de visibilidad y también de invisibilidad. Hemos llegado incluso a tierras de Latinoamérica en aquellas ediciones en las que, debido a la pandemia, este congreso, se tenía que realizar en formato online y a través del streaming. Muchísimos temas que se han tratado y muchísimos más que nos quedan por abordar, y si quieren ver cómo ha sido esta andadura a lo largo de estos 10 años, les invito a hacerlo en el siguiente vídeo. Yo creo que estos 10 años bien se merecen ese aplauso, una década, toda una vida de este congreso resumida aquí en este vídeo, con tantos y tantos recuerdos, llegando así a esta 10ª edición del Congreso Deporte, Igualdad y Empresa, una edición en la que se ha querido combinar actualidad con veteranía. Veteranía en conocimiento, pero también veteranía en este mismo congreso, pues hemos querido volver a traer aquí a nuestra Paloma del Río. Y es que puede decirse que Paloma es santo y seña de este congreso por todo lo que ha aportado a lo largo de estos años con su participación. Estuvo presente en la primera edición y también ha querido estar con nosotros presente en esta 10ª, que cuenta, como hemos visto, con un inmejorable programa. Iniciaremos la mañana con un plato fuerte, con la presencia nada más y nada menos que de María Pérez, doble medallista olímpica en París 2024, con su medalla de plata en los 20 kilómetros en marcha y también su oro en relevos mixtos, que nos hizo ponernos de piel y erizarnos la piel a toda Extremadura y a toda España, junto con nuestro querido Álvaro Martín Uriol. Con ella charlaremos en un ratito y descubriremos qué hay detrás de todas esas medallas y también de toda una vida dedicada al deporte. Luego, tras un pequeño café que tomaremos aquí mismo en el claustro de este edificio, tendremos una interesante mesa de debate denominada Sinergias por la Igualdad, situación actual en el ámbito deportivo y en el ámbito empresarial. Vamos a hablar y debatir con mujeres líderes y referentes en su sector, como son Marisol Casado, presidenta de la Federación Internacional de Triatlón y miembro del COI, Guadalupe Porras, nuestra árbitra más internacional. Nos acompañará también Rocío Pérez de Sevilla Berzal, periodista y directora de Comunicación Corporativa e Institucional de la Liga. Y nuestra paisana Rosario Pérez Alonso, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, propietaria y CEO de Vita Entreno y presidenta del Clúster del Deporte y Ocio de Extremadura. Y para finalizar, ya lo saben, como hemos dicho, nuestra Paloma del Río Cañadas, a quien, como dije antes, ya casi hay que darle el pasaporte extremeño por todo lo que nos ha aportado, y es que siempre que se le ha requerido ha estado aquí en este congreso para enriquecerlo y para aportar toda su experiencia. Con ella tendremos una charla abierta en la que invitamos también a todos los presentes a participar con sus preguntas y abordar diversos temas de interés. Como pueden comprobar, un auténtico elenco de profesionales del sector, el que hemos traído en este 10º aniversario
del Congreso. Aprovechamos también, como no, para reconocer la labor de nuestras compañeras intérpretes de lengua de signos, que un año más hacen un enorme trabajo para llevar la interpretación de todo lo que aquí se habla a las personas que lo necesiten. En ese sentido, además, recordamos que esta sala dispone del sistema de bucle magnético también para las personas que lo necesiten. Saludamos también en este punto a todas aquellas personas que nos estarán siguiendo en diferido a través de las redes sociales de la Fundación Jóvenes y Deporte, donde se va a emitir este congreso una vez que haya finalizado, para que pueda ser disfrutado en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo. Para concluir este acto y dar por inaugurado oficialmente este 10º Congreso Deporte, Igualdad y Empresa, me gustaría llamar a este escenario a don Santiago Amaro Barril, director general de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. Director, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias. Quería comenzar uniéndome un poco al vídeo de Cáceres. Como sabéis, tenemos un proyecto común con la ciudad de Cáceres. El proyecto es Capital Europea del Deporte. Vamos a apoyar entre todos, entre todas las administraciones, entre la Junta de Extremadura. Y hoy tenemos la defensa de ese proyecto y espero que salga adelante porque Cáceres lo merece y Extremadura lo merece. Quería disculpar a nuestra consejera Victoria Bazaga. Me manda sus disculpas, le gustaría poder estar aquí, pero como sabéis es consejera de la consejería más grande que hay en la Junta de Extremadura, Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, y portavoz en el Gobierno de la Junta de Extremadura, y le ha sido imposible poder asistir hoy aquí. Para mí es un verdadero honor estar hoy aquí como director general de Jóvenes y Deportes, poder formar parte de la historia de este 10º aniversario, 10 años de trabajo en el que se ofrece un marco para la reflexión, para el debate, todo con el firme propósito de lograr la igualdad en el seno del deporte y en el mundo empresarial. Enhorabuena por ello, José Alberto, a toda la Fundación Jóvenes y Deporte, a todos los trabajadores de la Fundación Jóvenes y Deporte, por el trabajo que hacéis y por poder posicionar a Extremadura, yo creo, a la vanguardia nacional del trabajo por la igualdad real y efectiva, por ese trabajo que entre todos tenemos que seguir realizando. Nos enorgullece como Administración contar con iniciativas de esta índole que, sin lugar a dudas, contribuyen a elevar esta conciencia acerca de la necesidad de promover la igualdad y el desarrollo integral de las mujeres en todos los ámbitos de esta sociedad. Y esta cita, consolidada ya en el calendario, es el escenario perfecto, además de la calidad y experiencia de nuestras ponentes que van a participar en ella, para avanzar en propuestas, en debates con contenido, todo con el firme propósito de seguir avanzando en materia de igualdad. Y en el caso que nos ocupa hoy, vamos a centrar la igualdad en el deporte y en el sector empresarial. El camino hacia la igualdad total entre hombres y mujeres aún presenta desafíos considerables. La igualdad de género en el deporte y en el ámbito empresarial no solo implica la igualdad de oportunidades, sino también el reconocimiento y la valoración equitativas de las contribuciones de cada persona, independientemente de su género. Desde la Junta de Extremadura trabajamos por y para ello. En el deporte, responsable del área en el que estamos hoy, fomentamos esa participación femenina en todos los niveles. En el plano estrictamente deportiva, en estos días hemos visto cómo hemos desarrollado la Vuelta Ciclista a Extremadura, un ejemplo de gestión a nivel de mismas corredores, mismas etapas, mismos equipos, una igualdad real y efectiva. Además, que hemos conseguido que esa igualdad que conseguimos el año pasado nos haya llevado a que la Vuelta Ciclista Femenina haya aumentado de categoría 2.1 UCI, con lo cual ahora mismo es una vuelta femenina, pues yo creo que líder a nivel nacional e internacional. Además, hemos recogido unos datos que el 72% de los kilómetros han sido televisados por televisión, con lo cual quiere decir por la magnitud que está alcanzando nuestra vuelta ciclista. Además, hemos estado colaborando en la formación de mujeres en el ámbito de la gestión deportiva a través de programas como es Red de Líderes, que pudimos realizar el año pasado y fue un auténtico éxito. Como Administración, nuestra labor también es fomentar la participación femenina en todos los niveles y, siguiendo esa senda, vamos a trazar nuestro camino como Administración en los próximos años. Reiterar, por tanto, desde aquí nuestro compromiso con la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y es que tanto el mundo del deporte como el de la empresa son fiel reflejo de nuestra sociedad.
Ambos reflejan tanto nuestras victorias como los desafíos y luchas que todos y todas tenemos pendientes. Por eso, este tipo de eventos, este congreso, son cruciales para seguir avanzando con determinación hacia metas aún más ambiciosas. Y quiero remarcar, entre todos y todas lo tenemos que hacer. Que disfrutemos de la mañana, que tengamos un congreso exitoso y que podemos sacar grandes conclusiones. Muchísimas gracias y buenos días. Muchas gracias por sus palabras en esta inauguración del Congreso y ahora ya sí, vamos sin más con la primera ponencia del día. Ella es sin duda una de las grandes figuras del atletismo español. María Pérez ha conseguido situar a España en varias ocasiones en lo más alto de la disciplina de marcha atlética. Nacida en la localidad granadina de Orce en 1996, desde muy joven mostró su excepcional talento para la marcha. A sus 28 años está ya consolidada como referente de esta disciplina deportiva a nivel nacional e internacional. Recordadas porque se puede decir que son inolvidables, son esas 2 medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero en su palmarés sobresalen otros éxitos alcanzados con disciplina, esfuerzo y superación, esos grandes valores intrínsecos al deporte. No obstante, ese éxito le llegó después de quedarse a las puertas de la presea en Tokio 2020. Ganó 2 medallas de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2023 y una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo en 2018. Fue abanderada de España en el acto de clausura de esos Juegos Olímpicos en París 2024, junto con el atleta Jordan Díaz. Además, ha sido galardonada con la Medalla de Andalucía del Deporte en 2024 y hace apenas unos días recibía la Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco de manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como reconocimiento a los excelentes resultados deportivos que atesora. Todo ello, además, mientras estudia el grado en Educación Infantil en la UCAM. Una inspiración para el atletismo, pero también un referente para hablar de igualdad y visibilidad en el deporte femenino. Damos ya la bienvenida a este escenario a María Pérez. Muy buenos días, María. Muy buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué tal en Cáceres, en esa ciudad que aspira a ser Ciudad Europea del Deporte 2026? ¿Se respira ese ambiente deportivo? Pues se respira ambiente deportivo, se respira no solo aquí, sino, como bien has dicho, son muchos los deportistas olímpicos y paralímpicos que acuden a las grandes citas, que tengo relación con muchísimos de ellos. Y he de decir que todos los que sean de Cáceres, Mérida, Badajoz, llevan su tierra Extremadura por allá por donde va, a lo más alto y con buenas palabras, buenos consejos y sobre todo siempre tirando para su tierra. Llevas unas horas en Extremadura, pero ya comentábamos que te quedas con ganas, porque vienes por poquito tiempo, de conocerla, ¿no? Sí, tengo pendiente venir, tranquilamente conocerla y a Llerena, Badajoz, que ayer me lo vendieron muy bien y volver a Cáceres a ver su historia. Así que he tenido la suerte de poder estar en Mérida y es verdad que Extremadura tiene su encanto como lo puede tener cualquier otra ciudad española. Te queda ese gran tesoro, como dices, de Cáceres. Me queda el gran tesoro, así que tendré que venir en octubre para verla. Se llamaba esta ponencia El camino al éxito más allá de las medallas y me gustaría empezar por ahí. ¿Cuál es el camino? ¿Dónde empieza el camino de María Pérez hacia esas medallas? Bueno, creo que el camino al éxito no está solo en el éxito, no está solo en las medallas, que es cuando nosotros tenemos mayor repercusión, tenemos mayor visibilidad en los medios de comunicación, sino está en todo aquello que ha vivido el deportista desde que empezó en el deporte, ¿no? En mi caso, pues viene de esa niña que con 15, 16 años, que estaba en primero de bachillerato, empieza en su colegio primero de bachillerato y a los 2 meses le dan una beca a la Federación Española de Atletismo y en pleno octubre, noviembre, no recuerdo bien, pero ya había empezado a las clases, me tengo que mudar de ciudad, con lo cual hacer otro bachillerato totalmente diferente al que estaba haciendo, que tuve que hacer Bellas Artes, que ya os puedo decir que yo dibujaba el típico muñeco con los palos, las piernas, así. Entonces,
empezar todo de nuevo, cuando ya he empezado un curso escolar donde todos se conocen, pues llegué de nuevo a un sitio donde tenía que darme a conocer y diréis, bueno, María, no tendrás problema porque tú hablas por los codos. Sí, pues cuando vengo a hablar de mí, hablo mucho, pero soy una chica tímida que tenía que abrirme y no me gusta decir quién soy o qué hago, ¿sabes? Me gusta diferenciar mi vida deportiva de mi vida personal. Entonces, llegué a una ciudad que conocía habitualmente para entrenar, pero no para vivir. Con 15 años mudarme de casa, tener que vivir en un piso, tener que hacerme la comida, lavarme la ropa, todo lo que uno se hace en casa o cuando está en un centro de alto rendimiento te lo hacen y solo te dedicas a estudiar y a entrenar. Y con 15 años, con 15 que todos años. hemos tenido 15 años y no sé si seríamos capaces de eso. Y también, pues, aparte de eso, el gran éxito está en todas las personas que me han rodeado y sobre todo en mis padres, que el día que yo recuerdo la llamada, por entonces el seleccionador acababa de entrar, era Santi Pérez, estaba todavía Auriozola de presidente de la federación y cuando me llamaba eran las 8:30 de la tarde, en mi casa se estaba viendo pasapalabra y me recuerdo salir porque yo vivo en una casa cueva, no tenía cobertura y había que salir fuera a la calle y yo todo le decía que sí, que sí. Pasapalabra. No, yo sí. Y mi madre me dice, sí, que me voy a Guadí a vivir. Y tal cual. Y María, pero esto así las cosas, ¿eh? En plena época de crisis, mis padres son jóvenes, mi padre era albañil, pues se queda sin trabajo, mi madre también. Y llega un momento en el que el único salario que entraba era 7.500 euros al año, era el mío. Entonces era como, me tengo que ir, pero la suerte que tuve y la frase de mi madre, ¿tú quieres eso? Sí. Y yo decía, sí. ¿Quieres eso, no? Yo sí. Pero si te meten algún follón, problemas, tal, la solucionas tú. Digo, sí, yo todo, sí, ¿sabes? Y yo recuerdo que esto muy poca gente lo sabe, a las 2 semanas tengo ahí llamada a mi madre llorando que yo me quiero ir para mi casa. Claro, yo pedía que volvía de entrenar, tenía que seguir estudiando, prepararme la cena y que no me daba tiempo a estudiar, ¿no? Y yo me agobiaba, me llegaba a agobiar y me quería ir. Y creo que mis padres nunca se han metido en ninguna decisión mía, me han dejado el abrir los ojos por mí misma, de darme las tortas que me he tenido que dar y eso es lo que me ha hecho ser madura y aprender, ¿no? Y hoy soy quien soy gracias a mis padres, la verdad. Hablábamos antes de esos valores, ¿no?, intrínsecos al deporte que se adquieren también a esa corta edad, ¿no?, en el caso de deportistas profesionales. Sí, hay deportistas pues que su madurez llega antes o llega después, también pues, la situación familiar, todo lo que rodea a un deportista. Al final, el éxito viene de todo aquello que rodea al deportista y viene de la gente que rodea a ese deportista, ¿no? Por muy bueno que sea el deportista, si no tiene a la gente adecuada a su alrededor, no va a llegar a ser nadie, porque al final el deportista ya, en mi caso vengo de un deporte individual donde tú eres la que está en la línea de salida, tú eres la que tienes que dar el don de pecho para ver el trabajo que hacen muchísimas personas que hay detrás, pero eres tú y es tu responsabilidad, ¿no? O esto es como yo me lo tomo, es mi responsabilidad. Cuando las cosas me han ido bien, más que contenta por mí, estoy por la gente que está detrás mía, que al final sin ellos no hubiese conseguido lo que soy, pero pues también cuando las cosas no salen, yo soy la persona que me siento defraudada, cabreada y lo pago con soy yo y a veces pues bueno, es lo que tiene ser deporte individual y en mi caso al no ser una persona egoísta yo creo que las cosas también me han venido rodadas y me han venido mucho más fácil porque he querido verlo de una visión más general. Al final el entorno es clave, ¿no? Tanto del entorno directo de la familia que muestre su apoyo, ¿no? Es muy importante, también entiendo que el grupo de amistades más cercanas, ¿no? Sí, al final el grupo de amistades cuando está en la élite es muy, muy reducido. Yo te puedo decir que la mayoría de mis amigos del colegio, pues apenas tengo relación, la que tengo es pues de cuando voy al pueblo vienen. Mi mayor relaciones sociales es en el mundo del deporte. Paso al año 180 días fuera de casa. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, con Álvaro Martín tenía algo especial, ¿no? Yo lo miraba, yo sabía lo que le pasaba a él y él sabía lo que pasaba y no había que hablarnos, ¿no? Entonces, tener esa sensación y llegar a conectar con las personas sin tener que hablar, eso te lo da mucho la soledad, te da mucho estar siempre con las mismas personas y convivir siempre en el mismo ámbito. Entonces, creo que es fundamental, ¿no? Y parte de mi éxito, lo dije el lunes, cuando me entregaban la Cruz del Mérito Militar,
parte del éxito mío también es parte del éxito de todos los compañeros y rivales que he tenido, porque gracias a todo lo que he vivido he ido madurando de una manera u otra, ¿no? Y he sido esa persona que ha intentado tener más disciplina, que ha intentado tener más confianza en sí mismo, más confianza en las personas que trabajan para ti, y eso al final es clave en el éxito. Y sobre todo he tenido la suerte de estar dentro de una selección española, o tengo la suerte de estar dentro de una selección española que se ha tenido que marchar mucho y muy rápido para poder estar ahí, ¿no? Entonces es algo que gracias a los compañeros sabes que cuando vas a ir a un gran campeonato, pues si estás más o menos como sueles competir, vas a estar en lo más alto. ¿Por qué esa disciplina deportiva? ¿Por qué elegiste la marcha? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Pues llegué por casualidad en el 2008 en una excursión del colegio, yo vivo en Orce, la zona de Orce se conoce como la zona de los primeros pobladores de Europa, y recorrí pues, en bicicleta 20 kilómetros, y en Galera, que es un pueblo que está a 7 kilómetros de Orce, hicieron una convivencia, ¿no? Por entonces estaba Paquillo Fernández preparando los Juegos de Pekín 2008, y nadie sabía que se iba a encontrar allí, ¿no? Y cuando llegamos allí había 5 colegios, Orce, Galera y 3 de Huéscar, y bueno, nos encontramos una sorpresa de que por entonces yo había visto la marcha en los Juegos de Atenas, había visto marcha en los Juegos en el verano cuando mis padres me ponían la tele o yo lo ponía, pero no había vivido o había tenido un deportista referente dándome la mano, ¿no? Como se dice. Entonces, pensar que por entonces Paquillo era el mejor deportista que tenía el atletismo y era como un referente, ¿no? Y tenerlo tan cerca, pues bueno, fue algo que hizo muy bueno, que iba por colegios dando charlas y mostrándonos esa cercanía, y todo empezó por ahí, porque en ese mismo colegio, que coincidencia de la vida, pues la amiga de mi madre, mi vecina, era maestra de inglés, y bueno, me vieron marchando, llamaron a mis padres, ¿cómo ve a tu niña que venga aquí a entrenar? Y claro, pensar que esto es como en Extremadura, seguramente tengáis pueblos que son rivales, estos que están súper cerca, y yo decía a mi madre, pero ¿cómo voy a ir a Galera a entrenar? Si la gente se entera de Orce que he ido a Galera a entrenar, es que me van a dar por todos lados. Mamá, que no, que yo allí a Galera solo vamos a jugar baloncesto, al fútbol. Yo hacía el deporte extraescolar con mi amigo del colegio, y allí cuando vamos, mamá, vamos a ganarle. Un Don Benito Villanueva, para que nos entendamos, claro, aquí en Extremadura. Allí cuando voy a ganarle, ¿no? Pero mira, mi madre era carnicera por entonces allí en Galera, y me acuerdo que empecé a bajar a Galera todas las tardes, entrenaba de 4 a 5 y de 5 a 7 que pasaba mi padre por Galera, ayudaba a mi madre en la carnicería. Entonces he visto y he sabido lo que es el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio desde bien pequeñita, ¿no? La época, yo decía a mi madre, yo no quiero bajar a entrenar en la época de las matanzas, porque digo, trabajo más que entreno. Pero al final creo que las personas somos como somos por lo que hemos vivido en nuestra juventud y en nuestros primeros años de vida. Sí, y a partir de ahí, ¿cómo llegas a ese punto ya profesional? Aunque has dado alguna pincelada ya de cómo nace el cambio de bachillerato, ¿cómo se llega a ser profesional? Pues mira, yo de pequeña siempre he sido muy estricta. Yo me acuerdo que mis padres me acostaban y yo dejaba la puerta abierta porque no podía dormir con la puerta cerrada, y dejaba un zapato. Y el zapato estaba recto, y si venían visitas, mis padres movían el zapato. Y yo me levantaba al día siguiente y digo, aquí había alguien, me ha movido el zapato. Entonces yo ya era muy estricta de pequeña, me gustaban las cosas bien hechas y me encantaba el deporte. Yo me pasaba todo el día. Mira, yo recuerdo que llegaba de pequeña, soltaba la mochila, comía y me iba. Encima de casa tengo una pista de tenis, cogía al vecino, nos íbamos a jugar tenis, nos íbamos al pueblo. Mi madre era la típica que pegaba voces, y ya cuando la veías con la zapatilla en la mano, porque o volvías para cenar o no, te daba, ¿no? Entonces el deporte siempre ha estado en mi vida. Mis padres no han sido deportistas, no han tenido, pero el deporte siempre se ha visto en la televisión, se ha visto, y en eso me encantaba el deporte. He sido una apasionada del deporte, de todo. Y he practicado todos los deportes, en el colegio y fuera de él. Pero yo nunca pensé que yendo a un colegio me iba a llamar un maestro a mi madre para que fuera a practicar, y ahí empezó todo. Me gustó tanto porque conocía a niñas, ¿sabes? En el grupo de Galera solo había niñas, entonces era como algo diferente y me empezaba a gustar eso. Y luego cuando hacía convivencia en Guadix, pues me pasaba todo el fin de semana en Guadix, entonces era como que el deporte me estaba abriendo otras puertas, que no era solo quedarme en un pueblo
de 500 habitantes cuando la mayoría de personas son mayores, que a las 8 de la tarde no hay nadie en el pueblo. Tú vas a Orce a las 8 de la tarde y no hay nada, es un pueblo desierto. Si te pasa algo, hasta el día siguiente nadie te va a ver. Y empecé ahí, y mira lo que las cosas, las coincidencias de la vida, cuando hay días duros y malos, yo digo siempre, le escribo un mensaje a la amiga de mi madre, digo, ¿en qué hora me metería a mí en esto, ¿no? Y mira, la vida son trenes que pasan, situaciones y momentos en los que, pues bueno, decidimos elegir, ¿no? Yo tengo la suerte que elegí un tren súper joven, que me pude estrellar en cualquier momento porque no me podía haber salido bien muchísimas cosas, que no todo lo que veis aquí reluce, que hay cosas que nunca me han salido bien y me siguen saliendo, me siguen costando, pero gracias a ese tren que cogí, pues soy la persona más feliz del mundo entero, he hecho feliz, mira, hay una frase que digo, es que con mi sufrimiento hago feliz a muchísimas personas, ¿no? Y creo que eso es un privilegio a día de hoy, que de mi pasión hago mi trabajo, y de mi trabajo mi pasión, y muy pocas personas pueden decir eso, aparte de conocer a maravillosas personas, a tener grandísimos amigos y de seguir estudiando, ¿no? Y seguir conociendo y seguir disfrutando, que yo creo que lo más difícil es seguir disfrutando cuando uno ya lo tiene todo, ¿no? Cuando todo lo ha visto, o cuando yo empezaba en el deporte estaba María Vasco, la primera medallista olímpica española, estaba Juanma Molina, estaban muchísimas deportistas, y ahora cuando te van mirando, pues cuando el 7 de septiembre en Mérida le hice la entrega a Álvaro Martín, la imposición de la medalla en mérito, de la medalla de Extremadura, y dijo que se retiraba, yo me hinché a llorar, pero me hinché a llorar más después porque dije, joder, ya se está retirando Álvaro, con el que yo empecé ahí, y ya te pones a mirar y ya solo quedas pocos, ¿no? Y sabes que lo próximo, que ya cada vez te queda menos tiempo, ¿no? Y creo que hay que ayudar también desde el deporte a abrir esas herramientas para la hora de la retirada del deportista, que aún queda ahí un vacío bastante grande. Te iba a decir eso, ¿no? Que hay que saber gestionar tanto, bueno, cuando ya acaba una carrera profesional, pero también durante la carrera esos tropiezos, ¿no? Tú dices al final quedan las medallas, pero también están esos momentos que no ha salido del todo bien, y hay que saber también gestionarlo. A nivel mental, ¿cómo trabaja el deportista? Mira, yo diría una frase, las medallas son efímeras y los momentos son eternos, ¿no? Porque al final, cuando el deportista, o yo en mi caso, gano una medalla, luego se está en un cajón y vuelvo a empezar a entrenar para conseguir grandes resultados o grandes momentos. En 2018, con tan solo 21 años, consigo mi primer europeo, mi primera medalla internacional, es decir, llego y beso el santo, como decimos en Andalucía, y eso es complicado. Y complicado también es seguir manteniéndose con la presión que eso te genera, no solo por la gente o por la sociedad, sino también desde las mismas instituciones. Ya se te está generando una presión y queremos más medallas, la gente por la calle, no, más medallas. Y yo siempre digo, joder, la gente lo ve tan fácil, sentar en el sofá o en el sillón todo se ve muy fácil, ¿no? 2018 consigo mi primera medalla, 2019 en el Mundial de Doha consigo mi clasificación para mis primeros Juegos Olímpicos en Tokio. Y cuando mejor estoy para ir a Tokio, sin lesión y sin nada, pues viene una pandemia que nadie se lo espera. Quedo cuarta en mis primeros Juegos Olímpicos a 8 segundos del bronce, y al año siguiente fui descalificada tanto en Mundial y Europeo, ¿no? Y cuando en el Mundial me descalificaron en el kilómetro 8, toda la gente me decía, y gente muy cercana a mí me decía, María, retírate esta temporada, ya no haga el europeo, porque tal, porque no sé qué. Y digo, mira, si me retiro le doy la razón. Voy a seguir trabajando, lo que me dé tiempo en un mes, voy y llego. Y me echaron en el 19,5, me quedaban 500 metros para llegar. Y entonces, pues son momentos que un deportista no quiere vivir. Pero también te quiero decir que son los momentos más difíciles que he pasado, no solo por lo que al deportista conlleva, que no has tenido resultados, con lo cual el deportista... En el atletismo, por ejemplo, vivimos de los resultados que tenemos. Las becas que tenemos son iguales para hombres y para mujeres y está en base a los resultados. Es decir, me tiré un año en blanco, es decir, pues esas cuartas de los Juegos, pero al año siguiente pues no tenía beca porque estaba dentro del sistema ADO, pero si no hubiese estado dentro del sistema ADO, pues me hubiese tirado un año en blanco y seguir luchando por mis sueños. En mi caso yo no lo hago por dinero, lo hago porque me gusta, porque me encanta. Si lo hicieses por dinero... aun estando en la élite, pierdes dinero, porque al final, pues, muchas cosas lo que conlleva. Pero aprendí una cosa y creo que de los pocos deportistas que han pasado
por la historia del deporte, siempre me he llevado buenas palabras tanto de los jueces, que para nosotros son como la Guardia Civil, como de las federaciones, porque nunca he tenido un mal gesto hacia un juez, siempre he acatado las decisiones que han tomado y creo que nunca le he echado la culpa a nadie, sino ha sido mi culpa y seguiré trabajando, ¿no? Y creo que también me ha hecho madurar desde 2022 hasta aquí, empezar a trabajar con personas y en regímenes difíciles de aprender, como yo digo, régimen de militantes, de militares puros. Pues cogí y empecé a trabajar y que me ayudara Josep Marín, que venía de la vieja escuela, fue pionero en hacer 20 y 50 en los mismos campeonatos. Y claro, cuando una persona te dice no marchas bien todos los días y hasta una semana de irte al Mundial de Budapest y te dice que no marchas bien, pues en tu cabeza hay fantasmas y demonios, y llega a Budapest y salió todo bien, ¿no? Y siempre, y he tenido la suerte, y esto sí que es verdad, hablamos de igualdad, y la igualdad, yo creo que en mi deporte es muy igualitario, pero creo que la imagen de la marcha ha sido muy igualitaria porque, yo digo para mí por suerte, no por desgracia, por suerte, ahora ya por desgracia porque no lo voy a tener, siempre que he conseguido éxito lo he conseguido con otro compañero, ¿no? Y hemos ido hombre y mujer dados de la mano, ¿no? Y ha sido mucho más fácil la repercusión que hemos tenido. Si a lo mejor lo hubiese conseguido sola, hubiese tenido la misma repercusión, creo que no. Nos quedará la duda. Me quedará la duda y creo que no. Ahora cuando me dicen busca un compañero para los próximos juegos, por ahora no quiero compañero, tengo que pasar ese duelo sin Álvaro, pero creo que para tener mucha más repercusión, siempre que sea algo entre hombre y mujer en el mismo momento, algo novedoso, nuevo, siempre es mucho mejor. Yo te digo una cosa, yo he vivido muchísimos momentos buenos y malos. El oro, la plata para mí en los Juegos de París me sabía a oro, pero es que la sensación de conseguir el sueño de cualquier persona, en este caso cualquier deportista, yo no sabía que Álvaro se iba a retirar, y conseguirlo con un amigo, esa sensación es única. Yo me puedo decir que es muy chula mi plata, pero y es chula y dura por todo lo que había vivido para conseguir esa plata, pero la sensación, la emoción de poder vivirlo con un compañero y saber que ahora, tiempo pasado, que era la última bala que había en la recámara antes de que se retirara, creo que eso es único y es algo inolvidable, y creo que es un punto de inflexión para toda la sociedad. ¿Qué ha supuesto Álvaro para ti, hablando ya de él? Pues mira, yo lo digo, esto ha sido una relación de tres, él tenía su pareja, pero la María siempre estaba por dentro, por medio, que yo decía, tío Álvaro, no digas esas cosas, que el que no nos conozca. Pero sí, ha sido más que un compañero, ha sido un amigo, sigo teniendo relación con él. Pero bueno, ahora también vivimos las cosas de manera diferente. Yo vivo el que él pueda encontrar un trabajo rápido, que no es difícil porque se ha retirado con 30 años y para nuestra sociedad 30 años ya era una persona mayor y no le está siendo fácil encontrar hasta para hacer las prácticas del doble máster. Pero Álvaro no solo es un compañero, es un amigo y es una persona que lucha todos los días, aunque ya está retirado y que podría olvidarse del deporte, lucha no solo en Extremadura, en el deporte en general, para que los deportistas de ahora y los que vienen y el pasado tengan mejores cosas en esta vida, ¿no? Mejores reconocimientos, mejor igualdad en las cotizaciones, para que las personas o deportistas que han pasado, siguen y se van a retirar, pues tengan una mejor cotización. Sigue ahí. Entonces, para mí es un ejemplo de una persona que nunca se da por vencido y que sigue trabajando, ¿no? Y que, pues eso sí que puedo decirlo, la bandera de Extremadura estaba siempre en su muñeca. Me acuerdo que para los juegos la tenía medio rota y la novia se lo tuvo que traer y estábamos ahí poniéndolo. Sí, y tengo muchísimos momentos y creo que es una persona irreemplazable en mi vida del deporte, ¿no? Creo que yo sí que lo voy a echar de menos. Yo sí. Y él también a ti, seguro. Seguro. Bueno, hablamos mucho. Te iba a preguntar precisamente, hablando de igualdad y de esa visibilidad, una escena que dejáis es esa, en la que reclamáis, entre broma, ¿no? Pero entre broma y broma, que la verdad asoma, esa visibilidad, ¿no? El haber ganado y el que os quedarais sin la portada, por un buen motivo en este caso, que fue esa victoria en el Mundial de la selección española femenina. Pero ¿cómo es la visibilidad para un deporte como el vuestro y en materia de igualdad también?
Bueno, mira, la reflexión tan famosa que se hizo, me grabaron, no sabía que se estaba haciendo. Incluso me resultó hasta raro que Álvaro contestara, porque Álvaro normalmente es el hombre que menos contesta, que no, más callado, que a veces yo digo que somos, él es la bandera blanca y yo soy la negra, yo soy la guerrera y él es el que pone son de paz. La repercusión en los deportes minoritarios no profesionales es escasa hasta los grandes acontecimientos, grandes eventos o hasta que tú no eres reconocido por algo, en algún motivo especial. Sí que es verdad que ese día, pues, yo lo sigo hablando y lo sigo diciendo, yo ya estaba cansada de estar en Budapest con Álvaro comiendo y que solo se escuchara, pues, que se hubiese manchado, porque yo sabía que si yo ganaba el Mundial, ya todo el mundo me dice, no vas a ser portada, y yo decía, si es que no me da igual ser portada, ellas también se lo merecen, incluso más que yo, que llevan 1 mes y medio a más más kilómetros que yo, sin su familia, y algunas son madres, sin su hijo alrededor, y, joder, a mí me gustaría que ellas lo disfrutaran como yo lo estoy disfrutando. A ver, no lo puedo disfrutar tanto porque me quedan 72 horas y tengo que volver a competir, pero me gustaría que lo disfrutaran, ¿no? Entonces me salió así de espontáneo. De hecho, yo ahora, antes de que ellas jugaran la final, bueno, Esther González de Huesca, yo he jugado cuando empezaba en el deporte extraescolar a jugar con ella y contra ella. Y entonces yo le mandé un mensaje, se subió a todas las redes y personalmente también hice con ella, con otra María Pérez, que casualidad de la vida, había 2 María Pérez campeonas del mundo el mismo día. Pero sí que me fastidió que ya no tuviesen la misma repercusión que yo podía haber tenido si ellas no hubiesen jugado fútbol, ¿no? Y que se manchara por un mal gesto o sobre todo al deportista se nos pide valores, ¿no? Que se nos piden formas de comportamiento, pero yo creo que a veces las personas que tienen hartos cargos deberían ser los primeros en dar esos valores y ese respeto y esa igualdad, y en este caso no se tuvo. Creo que está bien lo que se está haciendo y creo que ha sido un punto de inflexión también para la sociedad para seguir avanzando. Es decir, tenemos que pasar por malos momentos para que el deporte femenino llegue a tener esa repercusión. Me parece sucio que tengamos que llegar a ese punto, pero a la vez, pues mira, es una manera de abrir fronteras. Yo creo que se está mejorando en cuanto, bueno, y Paloma podrá hablar de ello, que lleva más Juegos Olímpicos y más deporte visto, pero creo que la imagen de la mujer, en este caso, se ha ganado a pulso a que esté en los medios de comunicación y a pulso y a trabajo de ellas, porque en los últimos años los mejores resultados en cuanto a deporte se refiere ha sido de la mujer. Entonces no había otra manera que sacar noticias de la mujer y eso también ha ayudado. Pero yo creo que si queremos... yo sé, todos queréis la imagen de Álvaro y María abrazándose, pues esa imagen en cualquier otro tipo de deporte, el hombre y la mujer, sé que si no van unidos hacia un mismo fin, es complicado. Es complicado, y sobre todo en deportes no profesionales, que hoy en día en España deporte profesional es fútbol masculino de primera a segunda división. El año pasado entró el fútbol femenino de primera división, la ACB solo en baloncesto y el balonmano masculino que entró también hace 1 año. Y yo siempre que hablo con Alejandro y hablo con el CSE digo, ¿y por qué los deportes olímpicos no son deportes profesionales? Porque al final, cuando llegan a las Olimpiadas, pues queremos medallas de marcha, queremos medallas... Pero yo no soy un deporte profesional y al mismo deporte profesional lo mismo no tiene tanta presión porque tienen otra manera de estilo de vida o de estilo de funcionamiento. Entonces, yo creo que se puede ir mejorando, creo que el papel de la mujer ha avanzado mucho, no solo en el atletismo, no solo yo, sino el bádminton en España nadie lo conocía, gracias a Carolina Marín, pues el bádminton es lo más conocido en España. El karate, pues se conocía poco, pero vino Damián Quintero, Sandra Sánchez en la misma época y han abierto una pasión por el karate en España. Yo creo que se tiene que trabajar desde las instituciones públicas y privadas hacia un camino mejor y hacia una visibilidad mejor y que sea desde todos los puntos. El deportista da hasta donde puede dar, pero al final necesita a esa gente que se rodea y a esas empresas y a esas instituciones para poder dar más visibilidad. Has dicho varios nombres, qué importante es tener referentes, ¿no? También en cada disciplina deportiva.
Referentes como eres tú ahora mismo, como mujer. Bueno, yo no creo que sea una referente porque sigo en activo, espero cuando me retire verlo desde esa perspectiva, pero creo que sí, creo que tener referentes es tener ejemplo y que nuestra sociedad y nuestros niños tengan una imagen donde reflejarse y poder seguir luchando, ¿no? Yo he tenido referentes, ¿no? Pero siempre tú cuando me dices tu primer referente, yo te puedo decir que era Fernando Alonso, porque en mi casa solo se veía la Fórmula 1, antes no había deporte femenino en televisión. Ahora que si vemos a Carolina Marín en la India cuando ha ido a hacer un máster, a Paloma cuando está retransmitiendo los Juegos Olímpicos, ahora ya no, pero cuando está retransmitiendo la gimnasia con Almudena Cid, Sandra Sánchez, cualquier deportista. Incluso, bueno, aquí tenemos árbitro de profesional, pero también tenemos a la primera mujer ahora mismo en activo en la Federación Española de Baloncesto, ¿no? Cuando una mujer iba a ocupar, en este caso, un deporte que ha sido tan masculinizado como el baloncesto, ¿no? O, por ejemplo, Lola, presidenta del fútbol, el Atlético de Madrid, ¿no? Entonces, creo que tener personas que ocupen hartos puestos, que sean mujeres, también abren un camino y abren una ilusión, sobre todo para aquellos que tienen... Pues bueno, al final yo digo que los sueños se pueden hacer realidad y si a esos sueños no vemos luces, pues al final también se complican, ¿no? Y es cuando pues la mujer, que es muy de sensaciones, yo digo que somos una caja de hormonas que si vemos que una puerta se cierra, se nos complica y lo vemos todo en negro, pues tener referentes es muy importante. No solo para el deportista, sino para la sociedad en general. Para ese aprendizaje también, ¿no? Y el que cada vez sea menos raro esa igualdad que al final es la normalidad, ¿no? Sí, hay que normalizar las cosas, no hay que ver las cosas como raras y sobre todo, últimamente voy mucho a ver fútbol, baloncesto, pero sobre todo me encanta, hace poco fui a ver la Copa de la Reina Granada Atlético de Madrid, las semifinales, y me encanta ver a niños con camisetas de mujeres futbolistas, ¿no? Que eso hace unos años era impensable poder verlo, ¿no? O a ver niños haciendo gimnasia rítmica, eso era impensable. Hacer natación artística, impensable. Y ahora lo tenemos, ¿no? No hay que cortar ni decir masculinizar y feminizar roles ni deportes, hay que probar. Y si a un niño le gusta, no hay que jugar con las ilusiones de los niños ni de cualquier persona. Y campos llenos también, ¿no? Veíamos a el Cacereño en Copa de la Reina, ese campo lleno contra el Atlético de Madrid. Al final la sociedad también apoya, ¿no? Y también empuja en esa igualdad. Sí, y hay que ayudar y apoyar porque si no, nunca veríais ese equipo, nunca estaría el Atlético de Madrid aquí, en Cáceres, y nunca estaríais viendo un partido de alto nivel, ¿no? Que a veces los sueños mueven montañas y si se trabaja por un sueño se puede conseguir. Yo digo una cosa, las cosas fugaces no salen bien. Las cosas que... Yo digo que mi carrera deportiva he tenido cosas muy fugaces que me han venido muy jóvenes y otras cosas que la he ido madurando, ¿no? Y cuando me han venido los Juegos Olímpicos, en este último caso he vivido 2 Juegos Olímpicos, pero me quedé fuera de mis primeros Juegos Olímpicos por 14 segundos en Río. Entonces, lo que se ha ido madurando y haciendo, como digo, el buen pan a fuego lento, pues al final sabe mucho mejor que cuando se hace las cosas fugaces y rápidas. Y lo que te queda todavía por hacer, que no sabemos cuánto será, pero sí que hablabas de trabajar no solo en tu caso particular, sino en general, el deportista, esa salida después del mundo del deporte. ¿Cómo lo estás gestionando tú esto? Bueno, yo sé que de siempre he sabido que María Pérez tiene un principio y tiene un final. El final cada vez pues se va acercando, ¿no? Puede ser 5, 10, 15 años. 15 años no creo, pero lo vas viendo más cerca. Pues los estudios son fundamentales. Mira, yo tengo el claro ejemplo y lo digo. Álvaro Martín es de aquí, de vuestra tierra, tiene 2 carreras, tiene ciencias políticas, tiene derecho, está terminando un doble máster en abogacía y administración. Y está intentando buscar para hacer práctica y no lo encuentra tan fácil porque con 30 años somos mayores, ¿no? Y con 30 años es la media donde los deportistas tienen su auge más fuerte en el deporte, es decir, que con 30 años todavía pueden seguir. Entonces, hay que cambiar un poco la visión de la sociedad, que con 30 años una persona ya es mayor para entrar en una empresa, ¿no? Porque cuando te dicen, tú puedes elegir a uno de 26 y otro de 30, prefiero el de 26. Primero, porque es más moldeable, las ideas no son tan fijas. Y segundo,
porque se van a ahorrar un dinero. Ellos piensan que a la larga no se sabe. Y yo creo que desde ahí tenemos que cambiar, desde lo privado y lo público, porque al final en cualquier ámbito los deportistas tienen muchas trabas. Habéis visto lo de, ahora el CSD había firmado con Margarita Robles para que los deportistas de élite pudieran entrar. Bueno, los deportistas de élite pueden entrar hasta los 29 años como cualquier persona. Entonces estamos viendo que el límite de edad de 30 ya somos mayores, ¿no? Entonces somos mayores para trabajar, pero no somos mayores para tener grandes resultados y que todos formamos parte de ese resultado, porque cuando uno gana medallas, todos sacamos pecho que todos lo hemos ganado, ¿no? Y creo que el deportista necesita, y lo estamos viendo a lo largo de los años, necesita cómo ir adaptándose a la vida normal de cualquier persona, cualquier empresa, pensar que sales de una burbuja y te metes en una sociedad donde ya nadie te conoce, pero todos han estado triunfando contigo, ¿no?, a la misma vez. Y lo hemos visto, y eso a la larga, pues muchos deportistas han tenido problemas. Blanca Fernández Ochoa, Yago Lameda, no lo queremos ver, pero el deporte está muy bien, pero a esas personas que lo han dado todo por tu país, por tu tierra o por todo lo que un deportista da, porque al final deja de hacer su vida normal, deja de hacer todo para que vosotros, hablo vosotros que estáis vosotros aquí hoy, podáis disfrutar, ¿no?, que podáis vibrar en la televisión, podéis todo, pero lo que hay más allá, ¿no?, de las medallas son, en mi caso, 180 días fuera de mi casa, con lo cual renuncio a ver a mis padres, a ver a mi familia, a ver a mis sobrinos, incluso cuando tienes relaciones, tienen que elegir a veces entre la vida que tú llevas, o adaptarse más bien, o la vida de cualquier otra persona normal. Entonces, es complicado, pero yo creo que podemos seguir trabajando, ¿no? Y creo que hay muchos deportistas que lo están trabajando, y muchos ejemplos de deportistas que cuando se han ido retirando, aunque tenían un enfoque, yo por suerte, pues bueno, tengo magisterio, que el día de mañana pues puedo estar en un cole, tengo un grado superior en educación infantil, puedo estar en un colegio infantil, pero también tenemos que tener ejemplo a personas que se han ido retirando, ¿no? Y han ido haciendo cosas, pero no se terminan de adaptar, ¿no? O no, el mundo no se termina de adaptar en torno a ellos, o ellos en torno. Entonces yo creo que es necesario una adaptación del deportista post retirada, o que sea un poco más fácil, ¿no? Porque al final viene de ser muy disciplinado, de trabajar en equipo, de cosas que a veces buscan las empresas o las propias instituciones, pero no se le da cabida. Trabajar también en la salud mental, ¿no?, después. Es muy importante la salud mental, no solo en el deporte, sino en el día a día, ¿no? Creo que Simone Biles, Ricky Rubio dieron un gran salto a nuestra sociedad para que no ir a un psicólogo o a un psiquiatra no es la típica frase, dices, vas al loquero, ¿no? Está bien, es con una persona con la que puedes hablar y sabes que esa persona no lo va a contar nada. Entonces, yo la utilizo para mi vida privada, para el deporte no he tenido que hacerlo, pero sí que es verdad que cuando he hablado de mi vida privada he hablado de mi momento retirada, de mi momento preparación para ese momento en el que al final te caes en un abismo, porque te quedas tú solo y tienes que empezar una vida normal. Y luego también yo pienso, cuando estoy rodeada de deportistas, que muchos deportistas intentan alargar la vida deportiva porque no han pensado nunca en su retirada, y eso es un fallo muy grande. A veces toda la gente me dice, es que tú eres muy negativa. No, soy realista, sé que me queda poco y que tengo que pensar en lo que voy a hacer después. Y muchos deportistas, yo lo digo, hay muchos que les gusta la farándula, está en todos los eventos, está en todo. A mí no me gusta, voy a veces obligada, pero sí que tengo muy claro que después de cuando tú no tienes esa misma repercusión, cuando no consigues grandes éxitos, eso va bajando. Cuando no vas consiguiendo grandes resultados, eso va bajando, y cuando llega un momento por edad, porque al final la edad también te dice el cuerpo hasta aquí, y hay muchos deportistas que no quieren ver el hasta aquí, y siguen y siguen y siguen. Y yo creo que en mi caso sé cuándo más o menos me quiero retirar, sé las cosas que quiero hacer a lo largo de la vida, quiero ser madre, y están planteadas y tienen una fecha, y yo es muy raro que lo mueva, he movido ahora 4 años más, pero voy moviendo, pero voy teniendo claro que ese día va a llegar y hay que prepararse. Y los deportistas, como cualquier ciudadano, a mí me hace gracia, porque tú cuando te vas a retirar, por una persona cuando va a jubilarse también tiene que planificar esa retirada poco a poco y de manera gradual, para que no se encuentre también en ese abismo.
Vamos acabando también ya esta entrevista, vamos llegando al final, pero nos quedan temas por tratar y sí que me gustaría, aunque yo siga haciendo alguna pregunta, si alguien aquí en el salón de actos tiene alguna cuestión que le quiere preguntar a María, porque hay muchas deportistas aquí que quizás, bueno, pues en base a su experiencia, pueden tener alguna duda. Entonces, si veo alguna mano en alto, paro, si no, sigo yo preguntando. ¿Morder no muerdo? No muerde, como habéis visto. Bueno, yo voy a seguir preguntando, pero espero que os animéis porque yo creo que puede ser interesante hacerle alguna pregunta a María en este punto para hablar sobre todo, bueno, pues de su trayectoria, de todo lo que ha supuesto para el deporte. Hablabas también de un tema que en el mundo del deporte se habla, pero quizás no todo lo que se debería, que es la maternidad, el que una deportista quiera ser madre y que eso al final es un impedimento. Sí, al final la maternidad ha sido un impedimento, ya se está viendo algo mejor, pero he de decir que muchísimas deportistas tenían que planificar quedarse embarazadas cuando se terminaran sus contratos, porque muchos contratos de patrocinadores privados te ponían una cláusula de que no podrías ser madre, tener tu niño, ¿no? Y creo que la mujer en el deporte es diferente al hombre, porque al final el hombre se ocupa de su hijo, como es normal, pero no tiene el mismo cargo que una madre, ¿no? La madre, pues, el pecho... al y final, todo lo que supone el embarazo. Sí, realidad. supone 9 meses, una persona dentro de ti, unos cuidados, pero sobre todo lo que supone el después, ¿no? Hablábamos del después, pues supone tema mental, todo lo que es por posparto, todas las dificultades pues, que se tiene después del parto, volver físicamente a un estado como cuando tú competías o encontrarte así bien. Pero yo pongo el ejemplo, a mí me gustaría volver, no sé si a la élite, pienso que no volvería a la élite porque es muy difícil, pero a veces me dice la gente, no, porque tú serás madre y volverás. Digo, ahora cuando viene mi sobrino duerme una noche conmigo y estoy destrozada. Tú imagínate porque puede dar caso de que yo tenga un hijo, pase una mala noche mi hijo porque tenga fiebre, porque son niños y pasan malas noches. Al día siguiente yo lo dejo en la guardería, en el colegio infantil, y me vaya a hacer 20 kilómetros. Está muy bien, ¿no? Voy, hago mis 20 kilómetros, vuelvo a recoger a mi hijo y por la tarde pues tendría que tener a alguien, si tengo a alguien, porque ahora ya no se necesita nadie para ser madre, se puede ser madre soltera, pero alguien que cuida a mi hijo y volverme a irme a entrenar. Y yo creo, y como soy yo, que el deporte está muy bien, pero después del deporte hay otra vida, ¿no? Y cuando yo decida ser madre... decido que el tiempo ya no es para mí, que es para otra persona. Y decido que ya las cosas no pueden ser como antes. Ojalá, espero equivocarme y que pueda ser como antes, pero es muy complicado, ¿no? Pero también hay que mostrar esa realidad. Yo a veces cuando veo a Ana Pleiteiro me encanta. A mí me encanta lo que hace, que lleve a su hija a competición. A mí me encantaría que mis hijos fueran a verme a competir. Pero claro, no es lo mismo el trabajo que yo le estoy dando a mi cuerpo que el que le puede dar ella. Son distancias diferentes, son entrenamientos diferentes, con lo cual yo no juzgo a nadie, me parece genial, pero sí que yo si miro cómo me han criado mis padres han tenido que fastidiar cuando yo llegué, ¿no? Entonces, son decisiones que cuando yo tengo un niño es para criarlo yo, para que no me lo críe nadie. Es mi manera de ser y de pensar, que aquí cada uno es libre de pensar como quiera. Entonces, sí que creo que esa María no va a ser la María que hay ahora. Pero... Y me encanta, por ejemplo, Marta Galimani, que es una maratoniana, ha sido mamá y está volviendo a correr maratones, me encanta, pero su marido es su entrenador, su marido se encarga de llevar al niño en la bicicleta mientras ella está entrenando y a mí eso me encanta, pero es complicado. Es complicado que la misma pareja tenga la misma sintonía y que vayan todos hacia el mismo camino, porque ya te digo... yo no quiero que mi hijo esté en Sierra Nevada, en Fonromeo, para aquí, para allá, 180 días al año, que es duro para el deportista, tiene que ser duro para una familia en general. Pero se está avanzando mucho en ese proyecto del CSD que empezó María José Rienda cuando entró al CSD. Y hay mucha ayuda. Ahora te ayudan a pagar la guardería, a pagar a mujeres que necesitas que te cuiden a tu niño. Entonces, con lo cual, se está llegando a un punto importante de que la mujer ya no tenga como tabú, ya no encuentras contratos donde te pongan que por ser madre te quitan la ayuda, por el patrocinio. Creo que es muy importante.
Y creo que debemos ser libres. Y si una mujer quiere ser madre en cualquier momento, pues que lo sea, que no se tenga que reprimir por qué dirá o qué pensará. Y que se pueda hablar abiertamente, ¿no? Sí. Como decimos, al Yo lo final digo. es una decisión que una mujer, si quiere ser madre y es deportista, tiene que tomar en algún momento de su carrera. Yo lo digo. Yo siempre he dicho, cuando me dice María, después de Los Ángeles, Australia, que nunca ha ido a Australia, digo, después de Los Ángeles quiero ser madre y ya Dios dirá si iré a Australia o si son mis últimos. Pero yo lo veo como mi último juego porque al final quiero ser madre y ya nadie me va a impedir. Yo lo he cortado 4 años, siempre he dicho que cuando consiguiera una medalla olímpica sería madre y en ese momento he sido egoísta, estoy pensando más en mí que en lo que me gustaría, ¿no? Y me he dado 4 años. Y luego cuando tú piensas, hay muchas mujeres deportistas que tienen muchos problemas a la hora de quedarse embarazadas porque, bueno, una de las cosas con las que se juega en el alto nivel es con las menstruaciones, ¿no? Cuando quiero que me venga para competir mejor o cuando eso al final tomar píldoras anticonceptivas tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y creo que a veces pues se juzga con la salud de los deportistas, ¿no? Y con la ilusión también de muchas. Conozco a muchas que cuando han querido ser madres no han podido ser madres. Entonces, el deporte te hace abandonar muchas cosas que uno no quiere. Sí, porque hablábamos de maternidad, pero también hay que gestionar pues, esos ciclos menstruales que coinciden muchas veces con competiciones deportivas de altísimo nivel. Sí, yo desde el 2018 hasta aquí con mi entrenador, que es muy científico, le gusta estudiar e investigar. Los picos de trabajo, las semanas de entrenamiento se hacen en base a mi menstruación. De hecho, a veces digo, el día que me quede embarazada lo vas a ver tú antes que yo, porque tiene su aplicación y es que le va saltando. Y hace poco, cuando hay algún retraso así, me dice, María, digo, pues no. Y ahí la broma, pero es muy importante, con lo cual se está viendo que trabajar con los periodos de regla ayuda no solo a combatir lesiones, sino a enfermedades que tiene la pérdida de la menstruación y sobre todo al bienestar de la mujer, ¿no? Que al final pues, puede sufrir más de reuma, osteoporosis, etcétera. Creo que bueno, por aquí veo una mano levantada. Ya iba a lanzar yo otra pregunta. No, a mí me gustaría preguntarte. Un segundo, Paloma, que te van a dar... Buenos días. A mí me gustaría preguntarte, porque justamente estabas ahí lo de que estás tocando el punto clave de la posibilidad de que una mujer deportista se quede embarazada, ¿vale? Una persona como tú, una deportista como tú, que ha tocado, digamos, lo más grande, una medalla olímpica, que es lo más importante, y tienes las ganas poderosas de quedarte embarazada y ser madre en un futuro y demás, ¿cuáles han sido las razones tan poderosas para decantarte cuando tú realmente ya en el deporte, aunque puedes seguir, en el deporte has conseguido lo máximo, que es una medalla olímpica, posponer de nuevo esos 4 años? ¿Cuáles han sido los motivos que te han llevado a decidir prolongar esta situación dentro de ese camino? Pues mira, ha sido fácil y sencillo, a la vez de complicado. Una ha sido los motivos personales que yo he tenido a lo largo de este año. Este año yo me divorcié, con lo cual pues eso ya lo vas quitando del medio, necesitas un reseteo. Y otro siempre ha sido, y está por delante, la adrenalina que se está compitiendo. Esa adrenalina que tú tienes y ese gusanillo de querer más, más, más. Soy Tauro, con lo cual cada cosa que me propongo hasta que no paro. Y cuando me quedé fuera de Río y habían dicho que los próximos Juegos iban a ser Tokio, París y Los Ángeles, son las 3 únicas sedes donde se han repetido Juegos Olímpicos más de una vez. Entonces, el sueño de hacer los 3 grandes Juegos. Ese ha sido el que me ha llamado ir para allá. Y el otro también ha sido convencimiento de muchas personas. Uno de mi entrenador, venga, 4 años más, que no supone nada. Claro, 4 años más no supone nada si yo vengo de 2016, que me quedé a 14 segundos de ir al Río. Y ya hubiese hecho 3 Juegos Olímpicos. 3 Juegos Olímpicos, que solo miramos las medallas, pero mantenerte entre los 8 primeros, ser finalista en unos Juegos Olímpicos, que solo cada 4 años tenéis que contar que son eso multiplicado por 4, son muchos años. Y el aliciente es seguir competitiva, es sentirme competitiva. Yo lo digo muy fácil y a la vez complicado para mí, pero soy realista. Cuando la federación me dice, bueno, María, después de Los Ángeles, sí. Digo, si yo con 32 años sigo estando en la élite, y no hay ninguna española que me gane, hay un problema en esta sociedad.
Y eso también hay que verlo. Yo creo que hay pasos y que hay momentos y que con 32 años hay que darle... Bueno, si puedo seguir y consigo, pero soy la segunda española, está muy bien, que para mí yo ya lo he conseguido todo. Pero también tenemos que ver que en la manera en la que entrenamos en nuestra sociedad. Entrenamos desde pequeñitos para fuerte, para tenerlos cuanto antes arriba, pero mantenerse es complicado. Y lo importante es todos los deportistas que se han mantenido en la élite tienen algo en común. Tienen algo en común. Y yo lo digo abiertamente, si yo después de Los Ángeles sigo siendo la mejor española, Paloma, si yo después de Los Ángeles sigo siendo la mejor española, hay un problema en la Federación Española de Atletismo. Hay un problema, porque creo que los jóvenes que vienen dando fuerte hay que darles esa oportunidad y no hay que seguir ahí porque soy mejor, porque soy mejor. También podemos ser ayudantes de esas personas para que lleguen a... Yo creo que después de la vida se puede hacer mucho, que como deportista se puede... o podemos aportar nuestro granito de arena desde otra perspectiva, desde fuera, o que las propias federaciones utilicen a sus mejores deportistas para dar consejos y estar en los grandes eventos. Eso también es importante y creo que es motivador, que ahora se empiezan a hacer en muchas federaciones, pero creo que las federaciones deberían trabajar con sus mejores deportistas o sus mejores imágenes de imagen para aquellos jóvenes que vienen dando fuerte y sobre todo trabajar muy bien la base. Yo digo una cosa, está muy bien trabajar la base, pero hay que trabajar y cuidar la élite, porque sin la élite la base no tiene gente donde reflejarse y donde seguir motivándose para seguir hacia arriba. Hablábamos de ese camino a las medallas y como has lanzado también en Los Ángeles, y ya creo que como última pregunta, porque nos vamos a quedar sin tiempo, ¿cómo es ese trabajo de aquí hasta que lleguemos a Los Ángeles? Pues mira, este año un poco relax, porque es necesario, vengo de 2 Juegos Olímpicos que han pasado 2 años y medio de uno a otro y durante los Juegos Olímpicos se viven muchísimas emociones cuando se preparan porque todo el mundo trabaja muy duro para llegar al mayor evento deportivo, que como digo yo y lo comparo, a veces muchos futbolistas de primera división que son absolutos quieren ir con la sub-23 porque es lo último que le falta en su palmarés deportivo, ¿no? Entonces se vive con tanta intensidad antes, durante, y el problema es el post. Había hablado de la depresión post Juegos Olímpicos y eso es realidad, porque de estar aquí todo el rato y que todo el mundo esté pendiente a ti, pasa unos meses que ya no tienes ese foco, ¿no? Sobre todo se necesita un reseteo mental, yo lo necesito, lo he necesitado, venía un año con una lesión, me fracturé la sacroiliaca en el año 2023, competí con el sacro fracturado en el Mundial, luego pues temas personales, la fractura, me quedaban 8 meses para llegar a esos juegos, todo ha sido muy rápido y diferente y difícil para mí. Entonces este año pues no me habéis visto en el 35, hasta mayo o así no se me verá compitiendo. Lo he pedido a la federación porque necesitaba un reseteo mental, empezar a encontrarme yo misma y también disfrutar de lo que he conseguido. Pero luego viene un año muy, muy apasionante, tengo Copa de Europa por equipos en mayo, tengo un Mundial donde intentaré hacer el 20 y el 35, que será la última vez que se hagan, y ya el año siguiente pasaremos a maratón y media maratón. Y bueno, el camino al final, me quedan 3 años y medio para unos juegos, que tampoco es que me quede tanto, pero es ilusionante y cada año hay retos importantes y cada año quiero ir superándome y saber dónde está el límite. Pues un segundo que te van a traer el micrófono. Soy Fernando Molina, soy el presidente de la Federación Extremeña de Gimnasia. Seguramente con Paloma vamos a coincidir mucho en lo que voy a exponer. Has tocado para mí un tema clave, que es el relevo de los deportistas. ¿Cómo se plantean las federaciones cuando tienen una estrella, apoyar a esa estrella? En muchos deportes individuales esas estrellas son más estrellas de lo que deberían ser. No es tu caso. Tu humildad es apabullante. A veces cuando se desafía a la estrella dentro de la propia federación y se la agota porque la estrella quiere estar ahí y se la designa una y otra vez, sobre todo en federaciones como la nuestra, donde los controles son muy internos, donde la representación la gana un deportista y a lo mejor va otro a los Juegos Olímpicos. O sea, hay particularidades de los deportes muy importantes. Mi ruego va a ir por pedirte que esa bandera que has sacado hoy aquí, que has abierto hoy, porque yo llevo observando que todavía el relevo de las mujeres es mucho más difícil. O sea, en la misma modalidad. En el tenis, las Vicarios, Badosa, o sea,
siempre nosotros vemos Nadal, ya sabemos quién está Carlos ahora detrás, y la estrella va mucho de la mano de quien va a subir después. Pero aquí la propia competitividad, sobre todo en los deportes individuales, es muy difícil y a veces la estrella no lo consiente. Pasa como con en el toreo, que hay figuras que no quieren medirse en la plaza con otras figuras. Entonces, me gustaría pedirte que ese discurso que has abierto hoy sea de la mano de administraciones, federaciones y los propios deportistas, porque yo ya en París estaba pidiendo qué va a pasar en la gimnasia, qué va a pasar, porque Paloma lo ha visto muchas veces, hemos sido subcampeones olímpicos, campeones de Europa, campeones del mundo, y luego otros 4 años a pasar el desierto, de no saber conservar a la que estaba y luego no saber un horizonte de no saber quién va a sustituirla. Y todo eso en otros países está planificado. Y además hay una lucha activa muy grande por quien está arriba. Y en mi caso, como licenciado en Educación Física, conocedor de bastantes modalidades deportivas y muchos años de docencia, es la primera mujer que veo preocupada y por saber el reto que has dicho, el paradigma, ¿no? Es decir, que si yo sigo aquí siendo la primera dentro de 4 años, hay un problema. Y está muy bien que ese problema no lo planteemos y que las administraciones pidan a las federaciones, ya que los recursos vienen de las administraciones, dónde está el plan que lleva a que si esa medalla está ahí, vuelva la siguiente. Porque no hay que irse muy lejos, ¿no? Vemos los países que lideran el medallero, por ejemplo, en la gimnasia rítmica, y todos sabemos lo que hay. O sea, está la que está, pero la que está detrás, si fuera, también sería la primera. Es así, ¿verdad, Paloma? Eso es que eso está estudiado. O sea, la primera es primera porque es primera. Sobre todo porque hay unas pruebas selectivas, las he hecho con la selección Ucrania, las he hecho con Rusia, o sea, la primera era primera porque en el test físico era la primera y luego en el test técnico era la primera. Pero es que la segunda estaba para ser primera también. Entonces, en nuestro país a veces pasa que tenemos la estrella que lo ciega todo y luego ¿qué? Y luego 4 años de desierto, de periplos, de mundiales, europeos. Entonces, gracias por hablar en alto de qué pasa con el relevo generacional y sobre todo en las mujeres, porque es mucho más difícil. ¿Dónde está la que va a sustituir a Carolina? ¿Dónde está? ¿Quién te va a sustituir a ti? Bueno, a veces no se conoce y es bueno que no se conozca para no meter más presión, pero sí que los deportistas de élites, las federaciones, las administraciones y los sponsors podamos trabajar en decir, hay que apoyar aquí, porque tuvimos el Consejo Regional de Deportes el otro día y yo ya hablaba de eso, la detección precoz del talento. Enhorabuena a ese profesor que detectó el talento, en tu caso, porque en este país también nacen las Simones Veil, que luego no acaban siendo por falta de infraestructura, por falta de seguimiento, y no ahora. Afortunadamente la Junta de Extremadura, y yo lo defendía así, tiene una herramienta que entramos todas las federaciones o casi todas en los colegios y sabemos en el sociograma quién es el líder rápidamente, por parejas, por tríos, quién es el que se queda solo, juegos de aplicación, de velocidad de reacción, quién es el que gana siempre y tal, y luego la fuerza y otras cualidades motrices. Entonces, un profesor acaba sabiendo claramente quién es el talento. Fernando, que nos quedamos sin tiempo. Bueno, que me van a matar a mí. me gustaría contestar a eso. Nada, la idea es que muchas gracias por liderarlo y por abrir el melón, que ojalá eso no quede solo en un comentario. Gracias. Le dejamos a María que te A mí me responda. gustaría contestarte. Las administraciones privadas, en este caso las federaciones, son las mayor culpables, en mi caso. En mi caso, te voy a decir, la Federación Española de Atletismo, yo digo que el producto español no nos gusta y cogemos productos que vienen de fuera. Bueno, voy a abrir un melón. La Federación Española de Atletismo es la que más cubanos repesca. Y entonces no estamos cargando el producto español, es decir, hay que ayudar al producto español. Si nosotros fichamos gente de fuera, nuestro propio producto no lo estamos cargando. Y otro es que cuando... Mira, hay una cosa que yo siempre me he negado, he sido una negada, y el que me conoce lo sabe. Me han ofrecido irme a un centro de alto rendimiento de 2012 cuando hice el salto por primera vez y de categoría juvenil, de categoría junior, yo era juvenil, ahí a mi primer campeonato de Copa del Mundo en Saransk, en Rusia. Y ya me estaban diciendo, vete a Madrid porque allí lo tienes todo. Yo sigo en Granada, en mi casa, pago mi hipoteca, vivo allí y no me muevo. Un problema es que cuando tú vas a los centros de alto rendimiento, los entrenadores que están en los centros de alto rendimiento están pagados, porque es así, son asalariados para tener los mejores resultados.
porque en el momento que no tengan grandes resultados son los primeros que se van a la calle. Con lo cual eso hace que quemes etapas, con lo cual eso hace que los niños lo quieran dejar y con lo cual eso lo hace que muchos de ellos entrenan todavía a la vieja usanza porque no tienen contratos estos que no los puedes echar muchas veces. Entonces, yo creo que el problema principal a veces está en las propias federaciones nacionales, nos venden un programa que luego no cumplen ni ellos. ¿Qué podrían hacer? Sí, de la administración, el CSD, ¿podría tener una persona para ir repasando? Pues podría tenerlo. Pero creo que también el problema es de nuestra sociedad. Porque si ya no tenemos resultados, es muy fácil criticar desde el sofá, desde las redes sociales a día de hoy. Entonces, es la manera, el teléfono a día de hoy es la manera más peligrosa de atacar a los niños. Te quiero decir, niños que tienen 15, 16 años, cuando tú lo comparas. Yo no sé si os acordáis, pero acordáis cuando a Carlos Alcaraz se le comparaba con Nadal y empezó a fallar todos los torneos, porque al final estamos metiendo y presionando a un niño. Entonces, creo que habría que trabajar desde las propias federaciones, tener a un propio psicólogo deportivo que intente ayudar en concentraciones, en etcétera. Pero creo que el problema de las generaciones y de quemar etapas vienen de las propias federaciones, de cómo queremos vender nuestro propio producto. Yo, en mi caso, llegué a la federación, le dije, necesito un reseteo. Ellos también me dijeron, mira, hasta septiembre no vas a competir, así que tómate lo que necesites. También le dije, si no me quieres llevar, no me lleves, pero la diferencia es que yo tengo mi plaza y cuando tú eres campeona del mundo, tu plaza es reservada para ti, no cuenta para el país. Entonces, yo este año para la federación es como que no cuento, en el sentido de que yo no quito plaza a ninguna compañera, porque la tengo mía ganada. España va a llevar a 4 mujeres. En caso de los hombres no, porque Álvaro al no estar, pues su plaza es suya y al no estar se quedan en 3. Pero creo que es un problema de las federaciones, que las instituciones públicas, como en este caso en el deporte, tiene que ser CSD o los propios patrocinadores, pues deberían estar encima ellos. Pero claro, yo te vendo un papel que luego soy yo el que yo rijo y mando y hago y deshago como quiero, pero creo que también los deportistas, pues eso, el claro ejemplo del que sea buen deportista tiene que ser lo bueno dentro y fuera de su federación, ¿no? Y muchos deportistas que están dentro de las federaciones pues tienen que pensar como el que manda, porque si no, pues sabes que duro poco. Entonces, yo creo y siempre he pensado que el buen deportista podría estar dentro de su buena federación para hacer un papel bueno a la hora de motivar, de hacer cosas con los más jóvenes, ¿no? Y al final, cuanto tú más cerca estés de un niño que esté empezando, ese niño lo va a coger con muchas más ganas que si es un niño pequeño lo están machacando desde el principio. Pues con esa reivindicación, ese mensaje hacia el futuro y deseando muchísima suerte a esas 4 mujeres que citabas, también a ti, nos vamos a despedir de esa entrevista. Muchísimas gracias María, y te invitamos también a compartir con los asistentes esta pequeña pausa para el café, que es aquí mismo en el claustro, y nosotros volvemos enseguida, en torno a las 12.